La distribución de Poisson, pues, es otro modelo, ¿verdad? Es otro modelo discreto para poder trabajar en este caso con información en cuanto a los datos, también para poder establecer proyecciones de datos basados en N cantidad, en este caso, de eventos o situaciones también. Este, prácticamente su inventor o su creador, en este caso, es el francés Simon Denis Poisson, nació en 1781 y murió en 1840. La idea como tal de este modelo de distribución es calcular la probabilidad de que ocurra exactamente un número X de eventos cuando estos se presentan a razón de una media, ¿verdad? O una cantidad media de eventos en función también del tiempo, es decir, una media de eventos por unidad de tiempo. Entonces, el modelo discreto como tal involucra la unidad de tiempo para poder establecer sus resultados a la hora de hacer las diferentes pruebas. Ahora, hay varias utilidades que nosotros le podemos encontrar en este caso a la distribución de Poisson, ¿verdad? Eh, la distribución de Poisson pues, se va a utilizar en situaciones donde los sucesos son impredecibles o de ocurrencia aleatoria. Por eso es que les decía que este modelo es base para todo lo referente a modelos o líneas de espera, porque en su momento no sabemos ah, así exactamente o no podemos ser tan certeros a la hora de decir que va a llegar un cliente en X momento dado, porque prácticamente, así como pueden llegar 5 a 10 clientes en un momento dado, puede que pase 1 a 2 horas sin ningún cliente y en su momento aparecen X cantidad de clientes. O puede que un día ustedes X vayan a evaluar la cantidad de llegadas de los clientes en un horario específico, por ejemplo, un horario pico de mediodía, y lleguen 40 clientes, pero en otro día ustedes pueden llegar al mismo horario y puede darse que pueda reducirse a la mitad o puede ser menos o también puede ser más. Por eso es que es ideal para aquellas situaciones donde la ocurrencia tenga, en este caso, un trabajo de tipo aleatorio. Prácticamente no vamos a saber en este caso el total de posibles resultados que se vayan a tener por las mismas incidencias. Entonces, ahí es donde este modelo, pues, es ideal para poder calcular todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Que vengan y, por ejemplo, se realicen X número de reclamaciones por una póliza, ¿verdad? De seguros, o también podemos considerar como ejemplo la probabilidad de que la demanda de servicios a una hora pico exceda la capacidad de los equipos que se tienen o la capacidad de la cantidad de gente que pueda brindarles atención. Y eso es algo que ustedes mencionaban anteriormente en la presentación de varios indicios e información que fueron encontrando de acuerdo a las empresas donde van a trabajar el proceso de simulación. Prácticamente, como les decía, la distribución de Poisson podemos considerarla un modelo discreto, ¿verdad? Por lo tanto, sus resultados van a tener esa índole. Es muy útil en este caso cuando la muestra o segmento N es grande y la probabilidad de éxitos P es pequeña. Fíjense bien, aquí o tenemos una muestra muy grande y también una población muy grande, o desconocemos la población y estoy trabajando con una muestra bastante grande y las probabilidades son pequeñas. Esos son factores que yo debo considerar a la hora de estar trabajando, en este caso, con la distribución de Poisson. También podemos utilizarla cuando la probabilidad del evento que nos interesa se distribuye dentro de un segmento N. Un segmento N en este caso que pues va a representar, puede ser nuestra muestra, ¿verdad? Puede representar en este caso también a la distancia, un área, un volumen,
o un tiempo definido. O sea que es muy importante que nosotros aprendamos a venir y a relacionar, en este caso, los valores que vamos obteniendo de la distribución de Poisson en función del tiempo. Y esto precisamente para todos estos procesos de recabación de información y simulación que van a estar haciendo ustedes ahorita durante este tiempo. También podemos considerar que la distribución de Poisson, pues en algún momento podemos utilizarla para poder simplificar el cálculo, ¿verdad? De una distribución binomial. Es decir, que la distribución de Poisson como tal, pues se deriva también de la distribución binomial, ¿verdad? Es por eso que mencionaba anteriormente que cuando n es muy grande o la muestra es muy grande y la probabilidad es pequeña, pues ahí aparece una condición que nosotros debemos tomar en cuenta. Es decir, que la media sea en este caso menor a 7, vamos a encontrarlo en algunos libros, o podemos encontrar en otros libros que la media sea menor a 10, por ejemplo. Entonces, esto sí va a variar. Algo que sí tenemos que tener claro es que se va a utilizar mucho cuando tengamos una muestra muy grande y la probabilidad de éxito sea pequeña. O cuando desconozca la población, mi muestra sea muy grande y mi probabilidad de éxito sea pequeña. Eso debo tomarlo en cuenta. Entonces, por eso es que ahí está la distribución como tal o la condición que debemos recordar. La media en este caso va a estar dada por n por probabilidad de éxito, ¿verdad? Y esta debe ser menor a un rango entre 7 y 10 para poder, en este caso, unificar varios criterios que tienen en este caso diferentes autores. Entonces, eso debemos tomarlo en cuenta. Aquí hay otros ejemplos de la utilidad de la distribución de Poisson, ¿verdad? La llegada de un cliente al negocio durante una hora, la llamada o las llamadas telefónicas que se reciben en un día, los defectos en manufactura del papel por cada metro producido, los envases llenados fuera de los límites por cada 100 galones de producto terminado y así sucesivamente, ¿verdad? Prácticamente, si ustedes se dan cuenta, hay muchas situaciones en esos ejemplos que nos permiten a nosotros poder trabajar elementos de proyecciones o en este caso simulaciones de posibles eventos que puedan darse, ya que este está muy ligado al trabajo con variables de tipo aleatorias, pero en este caso, además el modelo es un modelo discreto como tal. ¿Cuáles son las propiedades en este caso que debemos considerar durante el proceso de Poisson? La probabilidad de observar exactamente un éxito en el segmento de tiempo o tamaño de una muestra es constante, ¿sí? Ojo con esto. Por eso es que yo puedo venir y yo puedo utilizar la fórmula de la media que ya conozco, la binomial, para poder trabajar en este caso, o para obtener la media que me va a servir como parte de la fórmula de la distribución de Poisson. Ya vamos a ver la fórmula. El evento debe considerarse, en este caso, un suceso raro. Por eso es que menciona mucho lo de los elementos aleatorios también. Y esto está abajo. El evento debe ser aleatorio e independiente de otros eventos. ¿Por qué debe ser independiente? Y esto lo podemos ver o comprobar fácilmente. Yo no puedo predecir exactamente el tiempo en que va a llegar un cliente a un negocio, porque esto no es tan predecible. Puedo saber más o menos o tener un indicio de un promedio o cantidad de personas en una hora, más no puedo saber exactamente el tiempo en que va a llegar o el tiempo que va a transcurrir para que llegue un cliente y otro cliente. Entonces esas son situaciones muy aleatorias que son muy difíciles de poder predecir. Si ustedes ven ahí en el cuadrito rojo, dice, si repetimos el experimento n veces, podemos obtener resultados para la construcción de la distribución de Poisson. O sea, tengo que realizar un proceso de observación, lo que ustedes están haciendo, para poder definir por lo menos una media, o sea, establecer un valor. Pero ese valor va a ser aproximado, va a ser un valor, en este caso, estimativo en función del proceso de observación que hemos tenido.
Aquí hay otras cuestiones que debemos considerar a la hora de estar trabajando con el modelo de la distribución de Poisson. En este caso, pues ya sabemos que es un modelo de probabilidad discreto, ¿verdad? Parte o se deriva de la distribución binomial, pero también, en este caso, como la muestra n es demasiado grande y la probabilidad de éxito es pequeña, debemos tomar en cuenta estos pequeños criterios. Se tiene que cumplir que la probabilidad en este caso sea menor a 0.10 y que la media, porque si ustedes recuerdan, P por N, o la probabilidad de éxito por N, que es la muestra, en este caso me devuelve la media. La media debe ser menor a 10. Pero esto es para un caso, en este caso, esto es referente a un autor. Por eso les dije que unificáramos y estableciéramos un rango. Algunos autores mencionan que la media debe ser menor a 7 y en otros pues nos dice que la media debe ser en este caso menor a 10. Pero eso es cuando tenemos exactamente una muestra muy grande y una probabilidad muy pequeña de ocurrencia. Y esto lo podemos definir también, pues teniendo en este caso o relacionándolo a las distribuciones binomiales. Si ustedes se recuerdan, la distribución binomial tiene, para poder calcular la desviación como tal, porque en la media se mantiene la fórmula, pero para poder calcular la desviación, influye el hecho de que sea finita o infinita. Entonces, aquí pues tenemos que derivarnos en el asunto del éxito para poder ver y definir si puedo aplicar correctamente la distribución de Poisson. La fórmula pues la vamos a encontrar en diferentes libros de texto, lo podemos encontrar también en internet. Y en su momento pueden encontrar algún tipo de diferencia. Por ejemplo, acá está el valor constante, en este caso de Euler, que es el 271.828, elevado a la menos lambda. Y lambda representa el promedio, en este caso, de datos que nos está llegando. Es el promedio de la muestra o el promedio resultante del multiplicar la muestra por la probabilidad de éxito. En algunos problemas ustedes van a obtener de hecho la media directamente, en otros pues van a tener tanto la probabilidad de éxito como la muestra, entonces simplemente se encuentra aplicando la fórmula, ¿verdad? Entonces deben tomar eso en cuenta. Normalmente ustedes pues van a encontrar o toparse con situaciones donde conocen la probabilidad de éxito y la muestra, y en base a eso pues generan la media que les va a servir para aplicarlo ya como parte de la fórmula de la distribución de Poisson. K en este caso pues va a representar la probabilidad de ocurrencia o los éxitos en este caso de acuerdo al modelo. También podemos colocarle en lugar de K, podemos colocarle la variable X. Ahí no hay problema con eso. En algunas variaciones de la fórmula, pues como esto tenemos a la menos lambda, E está elevado a la menos lambda, podemos venir y sacar el inverso, es decir, 1 partido elevado a la lambda. Eso al multiplicarlo con esta otra parte de la fórmula, pues prácticamente nos daría lambda partido o elevado a la cap dividido, partido en este caso k factorial por la constante de Euler elevado al valor de lambda o la media, ¿verdad? Esta es otra variable. Bueno, entonces si se dan cuenta la fórmula es bien básica, no es una fórmula tan complicada y ya tenemos más o menos algunos indicios de dónde podemos utilizarla y eso es muy importante. Porque a partir de esto, pues yo ya vengo, yo ya puedo programar, en este caso, esos factores importantes o los requerimientos de función a lo que les he estado explicando. Necesitamos como valores de entrada, en este caso, pues el valor de X, que es la probabilidad de ocurrencia. En este caso aquí lo tengo como K, pero pueden ustedes sustituirlo como X. Ya saben que tenemos un valor constante, que es, en este caso, el número de Euler.
Y tenemos también lo que es la media, pero la media puede derivarse de dos situaciones. O nos da la media en el problema, o debo encontrarla a raíz de o en función de la muestra y lo que es en este caso la probabilidad de éxito. Entonces, eso deben tomarlo en cuenta a la hora de estarlo programando. Entonces, deben tener una opción, ya sea de solo colocar la media y obtener la respuesta, o y el valor de X, o venir y tener la opción para poder ingresar la muestra, en la probabilidad de éxito, y en función de eso, que haga el cálculo el programa de la media, ¿sí? Entonces, a eso debemos nosotros adelantarnos y pensar en este caso qué es lo que puede pasar en diferentes entornos, ¿verdad? Veamos aquí hay un pequeño ejemplo. La probabilidad de que haya un accidente en una compañía de manufactura es de 0.02. Este es un caso particular que les estoy mencionando. Por cada día de trabajo. Si se trabajan 300 días al año, ¿cuál es la probabilidad de tener 3 accidentes? Aquí me están dando los valores que yo necesito. El valor de X, que es el 3. Me están dando la probabilidad de éxito, que es 0.02. Y me están dando la muestra, que es de 300. Entonces acá, pues fácilmente pues puedo venir yo y encontrar en este caso, número 1, la media. Y la media, pues no es más que el producto de 300 por 0.02. Y esto me va a dar un total de 6. Y ahí ya puedo venir y corroborarlo con las restricciones. O sea, si es factible utilizar el modelo de distribución de Poisson a este problema. Vean, como la probabilidad de P es menor a 0.1, si ustedes se dan cuenta, la probabilidad de éxito es muy baja. Si mi probabilidad de éxito fuera muy elevada y mi muestra no tan grande, pues no es tan conveniente utilizar la distribución de Poisson. Y entonces ahí se trabaja como aproximación a binomial o se trabaja con una binomial directamente. Pero aquí, este es este criterio que ven ustedes. En base a los datos que ingresen, el mismo programa les debe dar la indicación de que su probabilidad de éxito es mayor. Si fuera mayor en este caso al deseado, pues que les aconseje utilizar otro modelo de distribución, ya sea un binomial. Recuerden, ¿qué criterios debe cumplir? Que la probabilidad PA sea menor a 0.10, es decir, prácticamente un 10% de éxito podría tener sobre el 100, y que la media sea menor a 10. Pero la media, si quieren, podemos usar ese valor como máximo, porque se recuerdan ustedes que les decía que puede ir entre 7 y 10. Y esto es por las diferentes opiniones que hay de diferentes autores. Entonces acá, también, si yo calculo la media, que es el producto de n por p, esto me va a dar que la media es menor a 10, que es el otro factor que hay que considerar como criterio. Al multiplicar n por p me da como resultado 6, y 6 es menor a 10, por lo tanto, pues sí aplica este modelo de distribución de Poisson para este problema en particular. Entonces acá, a la hora de resolver el ejercicio como tal, pues nos va a decir que la probabilidad de tener, en este caso, 3 accidentes laborales en 300 días de trabajo es de 8.9%. Si se dan cuenta, pues no es cosa de otro mundo. Y también en función de esto, pues ya podemos venir y probar diferentes valores de X. Siempre consideren eso también, que también la distribución de Poisson debe evaluar el hecho de poder trabajar con rangos de datos. También valoren el hecho de poder trabajar, en este caso, con su gráfica, y también el hecho de que en este caso se puede calcular sesgo y kurtosis de acuerdo al gráfico que se esté estableciendo en función de la distribución de Poisson. Una ventaja es que ustedes ya tienen programado la parte de la gráfica, entonces ya solo es de implementar el mismo modelo, las mismas fórmulas, solo que en este caso en función de esta nueva fórmula. Veamos otro ejemplo. La probabilidad de que un producto salga defectuoso es de 0.012.
¿Cuál es la probabilidad de que entre 800 productos ya fabricados hayan 5 defectuosos? Des en cuenta que la mecánica que este lleva es que son muchos los elementos de la muestra. Por eso es que la probabilidad de éxito en función a lo que estemos buscando e indagando, pues va a ser bastante baja. Si se dan cuenta, en este caso tengo una probabilidad de encontrar un defectuoso de 0.02, es bastante baja. Y en este caso, a la hora de calcular la media, pues si ustedes multiplican ahí la cantidad de productos que son 800 por 0.012, vamos a toparnos con 9.6 y este pues todavía se encuentra abajo del criterio que se establece para el uso de la fórmula de distribución de Poisson. Si se dan cuenta es un 0.4 menor al valor 10 que indica en este caso el criterio de utilización de fórmula. A la hora de sustituir los datos tenemos que x vale 5, mi media es de 9.6 y mi valor de x es de 5. Sustituyendo la fórmula con esos datos, pues encuentro que mi probabilidad es del 4.6% prácticamente. La probabilidad de que 5 productos defectuosos entre 800, ¿verdad? Entonces es bastante bajo, si ustedes se dan cuenta, el porcentaje de éxito, o en este caso el porcentaje de poder encontrar defectuosos dentro de un lote de 800 productos por lo menos. Y así sucesivamente ustedes van incorporando e incluyendo esto. Si les manejaran este mismo criterio para un rango de datos, pues ustedes, por ejemplo, aquí, vamos a utilizar esto acá. Ya sabemos que n en este caso es 800. Sabemos que x para este caso en particular es 5. Sabemos que tenemos una constante que es el valor de Euler. Vamos a colocarle eh, ese valor de Euler, pues sabemos nosotros que es 2.71828. De hecho, pues hay más valores, pero estamos utilizando este como base. Tenemos nuestra probabilidad P de éxito, ¿verdad? Y nuestra probabilidad de éxito, de acuerdo al problema que nos están planteando, es de 0.012. Estos son los datos a tomar en consideración a la hora de programarlo. Como les decía, puede que en su momento tenga ya la media y en función de eso trabajar, o puede que tenga la muestra y tenga mi probabilidad de éxito. Pero también aquí podemos establecer un rango que vaya de 5 a 10, por ejemplo. Pues allá yo ya tengo un rango de datos. Entonces tengo mi rango de datos en X que va del 5 al 10 y así sucesivamente. Yo necesito calcular eso, ¿verdad? Ahí yo ya tengo mi rango de datos. Debería encontrar Y. ¿Y qué me representa Y en este caso? No lo voy a colocar mejor Y, le voy a colocar la probabilidad de X y lo va a representar la fórmula como tal. La fórmula en este caso, pues podemos ponerla de esta manera. Voy a ponerlo de esta manera. La potencia, ¿verdad? De la media, en este caso elevado al valor de X. Esta es otra fórmula también que pueden utilizar. Dividido, en este caso, paréntesis, el factorial del valor de X, ¿verdad? Esto multiplicado por el valor de Euler. Entonces sería la potencia del valor de Euler, ¿verdad? Elevado a la media que me están dando. Bueno, ahí tendría mi fórmula. La voy a dejar así anotada y aquí ya la vamos a aplicar. Entonces esto sería, como dijimos, la potencia, ¿verdad? De la media
mi media, la media no la he calculado, de hecho. Entonces, la media va a ser el producto de este por este, ¿sí? Esto elevado al valor de X en este momento. Ahí está. Pero como voy a utilizarla para este rango de datos, pues voy a fijar esos valores. Teniendo esto, pues vamos a dividirlo. Vuelvo a abrir paréntesis y me toca el factorial. El factorial en este caso del valor de X. Esto multiplicado por la potencia del valor de la constante de Euler elevado al valor de la media o lambda. Y ya sabemos que el valor de la media en este caso, pues va a ser este por la muestra por P. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a fijar estos datos aquí para Excel, por ejemplo, si los fijamos para que no se muevan. Muy bien, ahí estamos. Y tenemos ya todos los paréntesis respectivos. Le damos Enter, dice que me falta un paréntesis, le voy a dar que sí, ya me lo arreglo. Entonces, como ya fijé los valores de la media, el único valor que se va a estar desplazando es el de X. Aquí me está tirando valor, quiere decir que se movió. Hay un dato que no fijé. El factorial de X en este caso. Aquí le puse B2, era... Aquí debo cambiar esto. Aquí le coloqué el 5 y ahora debo utilizar el del A7, perdón. Vamos a cambiar esto aquí. Listo. Y vamos a ver el valor de Euler también. Ese lo voy a fijar porque ese es constante. Ahí estamos. Ahí está corregido. Vamos a ver si ya no me da problema ahora. Ahí estamos. Me está dando un valor todavía erróneo. Vamos a ver. Vamos a ver qué error tenemos aquí en la fórmula. Permítanme un segundo, ustedes. Sí, aquí está. Este todavía no lo cambié. Aquí está el valor de B y es A7. Ahí está corregido. Listo, hoy ya no hay errores. Disculpen, ahí el error era cuestión de... estaba utilizando este valor de X y tenía que utilizar estos de acá. Entonces, ya teniendo estos datos, pues ustedes fácilmente pueden venir y generar su gráfico, como les había dicho la última vez. Podemos hacerlo de esta manera. Venimos, insertamos un gráfico lineal, podría ser. Y ahí está. Ya tenemos nuestro gráfico lineal. Bueno, vamos a seleccionar bien los datos. A veces no se generan como deben ser. Bien, ahí tenemos el rango de datos. Vamos a ver si estos están bien. Y también los datos. Y ahí tenemos nuestro gráfico. Ustedes pueden cambiarlo a un gráfico de acuerdo a las características que le vean de mayor utilidad. Ustedes ya tienen definido ahí, pero por lo menos aquí pues ya tenemos en este caso un gráfico en función de los resultados y de los rangos de datos. Entonces, si ustedes observan, entre más, aquí lo que está pasando es lo siguiente, entre más valores de X tenga, pues la probabilidad también va a ir aumentando y eso es porque tengo una muestra muy grande, ¿verdad? Entonces, como son valores independientes, pues voy obteniendo probabilidades en este caso en función de la cantidad. Pero esta es una manera de poder calcular, ¿verdad? Mi distribución. Aquí simplemente voy a colocarle distribución binomial. Poisson, perdón. Listo. Ahí está. Y ahí tenemos nuestro gráfico. No se ven muchos esos valores. Vamos a colocarlo de esta manera. Ahí está. Y ahí ya tenemos nuestro gráfico. Y también en función de esto, si hubiera colocado más datos, pues de hecho el gráfico tendría que incrementarse, ¿verdad? Vamos a probar a aumentarle los datos.
para que se genere bien. Creo que aquí me pasé un poquito. Para que se genere bien la curvatura, vamos a probar a ver qué pasa o a ver si la tendencia es en este caso de crecimiento, pero eso puede pasar. Pero si se dan cuenta, llegó a un punto cumbre y ustedes se van a topar con eso en algún momento, que van a haber ciertos valores que van a llegar a un punto cumbre y después se van a venir en descenso. Si ustedes se dieron cuenta del 5 al 10 aumentó, o al 9 ahí fue el máximo punto de aumento, del 10 empezó a bajar y ya para el 20 pues ya está casi el cero. Si modifico los datos de mi gráfico, en este caso, pues podemos observar también prácticamente ese desplazamiento, ¿verdad ustedes? Entonces aquí, por ejemplo, lo puedo generar del 5 al 20 y acá pues puedo venir oh, y puedo modificar también esos rangos de datos hasta el 20. Y ahí ya lo tenemos. Y si ustedes observan, aquí ya se forma eh, la gráfica, en este caso con la curvatura. Entonces, se dan cuenta ustedes, pues prácticamente cuando estoy aquí en el punto 5 es mi probabilidad más baja y cuando estoy acá en el punto 14 pues se vuelve a dar una probabilidad muy similar a la 5. Y mi punto más alto en este caso de probabilidad de que llegue a darse esa cantidad específicamente de errores o incidentes o de éxitos es en el punto 9. Y de ahí pues ya empiezan a disminuir considerablemente, ya que llegue una cantidad, por ejemplo, de incidentes de 20, ya es cero prácticamente. A partir del, a partir del elemento, vamos a ver, a partir del 17, ya podríamos considerar que hay una probabilidad de cero que se dé esa cantidad de accidentes específicamente, enfocándonos al problema anterior de los accidentes por día en una industria manufacturera. Y así es como lo podemos ir trabajando. Y también en función, si se dan cuenta, esta es bastante simétrica. Aquí pues se desplazó bastante por la cantidad de valores que coloqué, pero si ustedes ven la curvatura como tal, es bastante simétrica. Entonces, podríamos decir también que en este caso tiene un sesgo positivo, ¿verdad? O en su momento, si coloco una cantidad exacta de datos del 0 al 20, podría generarme una curvatura simétrica, entonces va a tener puede ser un sesgo nulo. Pero esto va a ir variando de acuerdo a las tendencias y a los datos que pudiera estar generando, ¿verdad?